Bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hoy nos vamos a meter en un material que es, un verdadero rompecabezas de la física cuántica y que se centra en su ecuación más icónica, la ecuación de Schrödinger. Exacto, pero no vamos a hablar de la ecuación así en general, sino de un problema muy específico y, la verdad, bastante puñetero. La misión hoy es desentrañar cómo un equipo de físicos se enfrentó a un tipo de problema para el que las herramientas estándar, no servían. Y la solución que encontraron es de una elegancia sorprendente. Hablamos de potenciales que tienen una esquina, un pico afilado, una singularidad justo en el origen. Justo. La fuente que nos guía es un artículo científico de Pushkar Mohie, Ayaz Ahmed, T.R. Vishnu y Pichai Ramadevi, y su punto de partida es una herramienta matemática con un nombre que impone, el Ansatz de Bethe. Así que, si te parece, empecemos por ahí. Vamos a ver qué es esta herramienta y, sobre todo, por qué no era suficiente. Me parece perfecto, porque para entender la genialidad de la solución, primero hay que entender por qué el problema era tan difícil de entrada. De acuerdo, pues el artículo arranca con mucha confianza hablando de este Ansatz de Bethe como si fuera una especie de llave maestra para ciertos sistemas cuánticos. ¿Qué lo hace tan especial? Pues a ver, imagina que quieres saber los niveles de energía permitidos en un sistema cuántico. Normalmente eso implica resolver una ecuación diferencial complicadísima. La de Schrödinger, vamos. Exacto. El Ansatz de Bethe es como un atajo, una receta algebraica increíblemente elegante. La idea central es transformar la ecuación de Schrödinger en otra, y en lugar de buscar la función de onda entera, buscas los puntos donde esa función de onda se hace cero. O sea, en vez de dibujar toda la onda, solo buscas los puntos donde cruza el eje. Precisamente. Y la genialidad de Bethe fue darse cuenta de que esos puntos, los ceros, se corresponden con las singularidades de otra función relacionada, el pseudo-momentum. Unos puntos que los matemáticos llaman polos. Justo. Así que el problema se convierte en encuentra los polos, lo cual es algebraicamente mucho más sencillo. Para el oscilador armónico cuántico, que es el modelo de libro de texto, esto funciona a la perfección. No es una aproximación, te da el resultado exacto, lo clava. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Si es tan potente, ¿por qué no se usa para todo? Supongo que aquí es donde empieza el drama. Aquí es donde empieza. Sí, esta herramienta tan elegante tiene un talón de Aquiles muy claro, y el propio artículo lo admite sin rodeos. Funciona de maravilla para potenciales cuadráticos, como el del oscilador, pero en cuanto intentas usarlo en un potencial un poco más complejo... Por ejemplo, uno que vaya con x a la cuarta. Ahí mismo. Todo el castillo de naipe se derrumba. Los polos dejan de ser sencillos, se complican, y toda la maquinaria algebraica se atasca por completo. Entiendo. Es como tener una llave maestra que solo abre un tipo de cerradura muy específico. Es elegante, pero poco versátil. Exacto. Ante ese mulo, lo lógico sería abandonar la herramienta y buscar otra cosa. No, sería lo normal. Sería lo lógico, sí. Pero aquí es donde el equipo muestra esa tenacidad científica que es tan interesante. Antes de tirar la toalla, se preguntaron, vale, no funciona para potenciales más complejos, pero ¿podríamos parchearla para que funcione al menos en otro sistema icónico? ¿Y lo intentaron con el átomo de hidrógeno? Con el átomo de hidrógeno. Espera, ¿me estás diciendo que intentaron adaptar una herramienta que se había roto para usarla en el problema más famoso de la física cuántica? Eso es, audaz. ¿Y cómo lo hicieron? Pues con una modificación que es sorprendentemente simple. El problema del hidrógeno se estudia en coordenadas radiales, o sea, mides la distancia r desde el centro. Se dieron cuenta de que la física del problema exigía un comportamiento especial justo en el origen, en r igual a 0. Claro. Así que propusieron añadir a mano un polo extra justo en ese punto. Solo eso. Añadir un polo en el origen. Solo eso. Y fue como magia. Con ese pequeño ajuste, el método que había fallado estrepitosamente de repente volvía a funcionar y reproducía a la perfección los niveles de energía del átomo de hidrógeno. Increíble. Incluso lo generalizaron para tener en cuenta el momento angular, simplemente haciendo ese polo del origen un poco más intenso, por así decirlo. Es una historia de redención muy buena para el método. Pero, siendo tú el abogado del diablo, imagino que no te impresiona tanto. A ver, es un resultado muy elegante y demuestra que la idea tiene potencial. Pero seamos honestos, el átomo de hidrógeno es el problema de juguete de la física cuántica. Es perfectamente simétrico, es increíblemente especial. Ya. Que un método parcheado funcione aquí no significa que vaya a funcionar en problemas más salvajes y desordenados del mundo real.
Era un primer paso prometedor, sí, pero estaban muy lejos de tener una solución general. Era más bien una curiosidad académica. De acuerdo, acepto el punto. Para problemas más generales y menos perfectos, este ansatz, incluso modificado, no es suficiente. Eso obliga a subir de nivel. Y el artículo nos lleva entonces a un terreno más sofisticado, el método VKB. Sí, y aquí hay que hacer una distinción importante. Muchos recuerdan el VKB como un método de aproximación, algo que te da un resultado más o menos correcto. Eso es. Pero el artículo habla del VKB exacto. La idea es calcular los periodos cuánticos de un sistema, que son básicamente correcciones a la visión clásica, una detrás de otra, en una serie matemática. Y aquí es donde las cosas se ponen raras, porque mencionan que esas series a menudo divergen. O sea, si intentas sumar todas las correcciones, el resultado es infinito. A primera vista, eso parece un fracaso total del método. Parece un desastre, sí. Pero esta es una de las ideas más profundas de la física teórica moderna. La divergencia no es un error. ¿Es un mensaje? Es un mensaje. La forma en que la serie se va al infinito contiene información oculta sobre otras posibles configuraciones del sistema, sobre soluciones que no estás viendo directamente. Es como un mensaje encriptado en el propio fracaso del cálculo. Y para desencriptar ese mensaje necesitan una herramienta aún más potente. Es aquí donde introducen algo con un nombre que intimida bastante. El ansatz de vete termodinámico, o TVA. Sí. ¿Qué tiene que ver la termodinámica, el estudio de los gases y el calor, con un solo átomo? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta es una analogía brillante. La idea es tratar esa colección de polos matemáticos que mencionamos antes como si fueran un gas de partículas que interactúan entre sí. ¡Ah! Resulta que las herramientas matemáticas desarrolladas para describir el comportamiento colectivo de un gas en termodinámica son perfectas para organizar y dar sentido a la información contenida en esos polos cuánticos. El nombre suena raro, pero la conexión matemática es muy potente. Fascinante. Y mencionan de pasada otra técnica, la resumación de Borel. ¿Hay alguna forma intuitiva de entender qué es eso? A ver, imagina que tienes una serie de instrucciones para llegar a un tesoro, pero cada paso que das es cada vez más grande, hasta el infinito. Parecería que nunca vas a llegar. Claro, ¿te alejas cada vez más? Pues la resumación de Borel es como un GPS matemático que analiza esa secuencia de pasos y te dice, mira, sé que las instrucciones parecen llevarte a la nada, pero si las interpretas de esta otra manera, en realidad están apuntando a una ubicación muy concreta y con mucho sentido. Es una forma rigurosa de extraer un número finito de una suma infinita. Exacto. Vale, creo que lo pillo. Usan todo este arsenal de herramientas, TVA, resumación de Borel, para llegar al premio gordo, lo que llaman la condición de cuantización exacta, o EQC. Esta es la ecuación final, que, si la resuelven, les da los niveles de energía exactos. Justo. Es la culminación de todo el proceso. Un camino muy largo y sofisticado, pero que funciona de maravilla para potenciales suaves, como los polinomios. Bien, y ahora que hemos montado todo este escenario con estas herramientas tan potentes, llega el verdadero protagonista del artículo, el problema que se propusieron resolver. ¿Qué pasa cuando el potencial no es suave? ¿Qué pasa si tiene una esquina afilada, como b de x igual a x? Ese es el verdadero desafío. Un potencial así tiene un pico, una derivada que no existe en el origen. Es un punto donde la física se vuelve complicada. Y aquí los autores hacen algo muy inteligente. Primero, prueban un enfoque ingenuo. Un test para ver cómo de grave es el problema. Precisamente. Dicen, vamos a hacer como si no viéramos la esquina y apliquemos las herramientas estándar del TVA. Y el resultado es increíblemente revelador. Para los niveles de energía altos, los resultados son bastante buenos. La partícula apenas siente la esquina. Claro, porque está muy lejos del origen. Pero para los estados de baja energía, los que viven cerca de ese origen, el método falla estrepitosamente. El error es enorme. Lo que demuestra que no puedes simplemente ignorar la esquina. No puedes. Es la prueba definitiva de que la singularidad en el origen no es un detalle técnico, es el corazón del problema y requiere una modificación fundamental del método. Y este es el momento que me encanta en la ciencia. Podrían haber dicho, el método no funciona, y abandonar. Pero en lugar de eso, la pregunta se convierte en ¿qué nos está diciendo este fracaso? El error no es un final, es un dato. Y aquí es donde proponen su idea más brillante. Es un cambio de perspectiva total. ¿Cómo te enfrentas a un problema con una esquina afilada
si todas tus herramientas están diseñadas para curvas suaves? Lo que hicieron fue de una astucia tremenda. En lugar de abordar el problema en la línea completa de menos infinito a más infinito, dijeron, vamos a doblar el problema por la mitad. ¿Cómo? Se fijaron solo en la parte derecha, de 0 a infinito, y trataron la coordenada x como si fuera una coordenada radial r, como la distancia desde un centro. Espera, ¿cómo ayuda eso? ¿Sigues teniendo el punto problemático en el origen? Ah, pero lo transforma. La esquina afilada, que era una singularidad en la derivada que rompía todas las matemáticas, se convierte en algo mucho más manejable, una condición de contorno. Ah, vale. Se convierte en una regla que dice cómo debe comportarse la función de onda al empezar en r igual a 0. Ya no es un punto roto en medio de tu espacio, es el punto de partida. Es un truco de judo matemático. Usas la fuerza del problema en tu favor. Es la analogía perfecta. Y lo que consiguen con este truco es genial. Convierten un problema con una esquina, que nadie sabía cómo tratar con estas herramientas, en un problema que se parece muchísimo a otro que los físicos llevan 100 años resolviendo, el átomo de hidrógeno. O sea, lo reconducen a un terreno conocido. Exacto. Consiguieron que el potencial X se disfrazara de un problema tipo átomo, que sí tiene una singularidad en el origen, pero de un tipo bien conocido y estudiado. Han reconducido un problema nuevo y difícil a un caso particular de un problema ya conocido. Entonces, una vez hecha esa traducción, ¿pudieron usar sus herramientas? Exacto. Ahora podían usar un sistema de ecuaciones TVA que ya se conocía para ese tipo de problemas atómicos. Por supuesto, resolver esas ecuaciones no es trivial, requiere un trabajo computacional considerable. Pero al menos ya tenían un camino claro. Pero calcular los periodos es solo la mitad del trabajo, ¿no? Aún faltaba la pieza final del puzzle, la condición de cuantización exacta correcta para este nuevo problema. Aquí es donde toda la historia cobra sentido, y se cierra el círculo de una forma preciosa. ¿Recuerdas aquel parche que idearon para el átomo de hidrógeno? ¿Ese polo extra que añadieron en el origen? Sí, el que dijiste que era una curiosidad académica para un problema de juguete. Pues esa curiosidad, esa intuición que ganaron estudiando el sistema más simple, resultó ser la clave para resolver este problema mucho más difícil. No me digas. Propusieron que, debido a la singularidad en el origen del potencial X, había que añadir un término de corrección constante a uno de los periodos cuánticos. Una corrección idéntica en espíritu a la que habían usado para el átomo de hidrógeno. Es increíble. La solución a un problema complejo estaba escondida en el trabajo que habían hecho antes sobre un problema de libro de texto. Precisamente. Con esa corrección en la mano, tomaron la EQC de un potencial suave parecido y le añadieron su parche inspirado en el hidrógeno. Así obtuvieron una nueva EQC, hecha a medida para potenciales con una esquina afilada en el origen. Y este era el momento de la verdad, donde toda la construcción teórica se tenía que enfrentar a la realidad. El momento de la verdad. ¿Y el resultado final? ¿Funcionó? El resultado es espectacular. El artículo presenta una tabla que compara los niveles de energía calculados con su nueva EQC con los valores exactos conocidos por otros métodos. La coincidencia es prácticamente perfecta. ¡Wow! Es la validación definitiva de toda su cadena de razonamiento. Desde la intuición inicial en el hidrógeno, pasando por el complejo aparato del TVA, hasta ese ingenioso truco de doblar el problema por la mitad. Un éxito rotundo. Hagamos un balance de este viaje, entonces. Empezamos con una herramienta elegante, el Ansatz de Bett, que resultó ser muy limitada. Y vimos cómo el reconocimiento honesto de esas limitaciones les obligó a adentrarse en métodos mucho más potentes y generales, como el WKB exacto y el TVA, entendiendo que incluso los fracasos, como las series divergentes, contienen información valiosa. Pero el punto culminante, sin duda, fue cómo se enfrentaron al problema real, el potencial X. La solución no vino de inventar una herramienta matemática completamente nueva, Sino de un acto de creatividad pura. Reinterpretar el problema para que se pareciera a uno que ya sabían cómo resolver. Si tuvieras que resumir las conclusiones clave, ¿cuáles serían? Diría que son dos. La primera es que las singularidades, esas esquinas en los potenciales, no son detalles técnicos que se puedan ignorar. Exigen un tratamiento fundamentalmente distinto y afectan a la estructura más profunda de la solución. No puedes barrerlas debajo de la alfombra. Imposible. Y la segunda, que a mí me parece la más poética, es que la inspiración para resolver problemas muy complejos a menudo proviene de la comprensión profunda de los sistemas más simples que ya hemos resuelto. La clave para el potencial X estaba escondida a plena vista, en el átomo de hidrógeno.
y esto nos deja con una reflexión final para explorar. El propio artículo sugiere que esta metodología podría generalizarse a otros potenciales singulares, como X3 u otras potencias impares. Y esto abre una pregunta mucho más amplia sobre cómo avanza la ciencia. Claro. ¿Cuántos otros problemas que hoy consideramos intratables podrían resolverse no necesariamente inventando matemáticas completamente nuevas desde cero, sino simplemente mirando nuestro arsenal de herramientas existentes desde un ángulo diferente, combinándolas y modificándolas de formas creativas e inesperadas? Es una idea muy poderosa.